Os invito a inclinar no nuestras cabezas, que también, sino nuestros corazones delante del Señor en oración. Señor, nos hemos reunido aquí para celebrar tu resurrección una vez más. Nos hemos reunido aquí para escuchar tu voz. Nos hemos reunido aquí para recibir de ti. Por eso, Señor, queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón para que tu Espíritu obre en todos y cada uno de nosotros. Por eso, Señor, deseamos que en nosotros, en este lugar, aquí y ahora, sea hecha tu voluntad. Y por eso queremos renunciar a todo lo que no venga de ti y pedir que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar y que lo haga con poder y que lo haga como es propio de Él. En Cristo Jesús. Amén. Estamos en la última semana de este énfasis que hemos llamado transformados. Y hemos llamado transformados porque nuestro objetivo es que el Señor nos vaya transformando en cada una de las facetas que forman nuestra vida. En nuestra salud espiritual, en nuestra salud física, en nuestra salud mental, en nuestra salud relacional, en nuestra salud financiera. Y esta semana, como último tema, vamos a hablar de nuestra salud relacional. Yo al nombre le he dado más vueltas que una castaña en la boca a un viejo. Le he dado vueltas y sinceramente no he sido capaz de encontrar otra palabra que sintetice el propósito que tenemos en esta mañana. Cuando estamos hablando de nuestra salud vocacional, queremos expresar ser sanados en nuestro proyecto de vida. En nuestro proyecto de vida. ¿Sabéis que los americanos, que todo lo convierten en estadísticas, solo 1 de cada 10 personas tiene un proyecto de vida y es capaz de seguirlo? 1 de cada 10 personas tiene un proyecto de vida y es capaz de seguirlo. Desde otro punto de vista, 9 de cada 10 vidas van a la deriva sin un objetivo y sin un proyecto. ¿Sabéis que el Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza? ¿Lo sabíais? ¿Qué significa? Que hemos sido diseñados como una proyección de Dios. Y nuestro Dios es un Dios creativo. ¿Hay alguna duda de ello? Solo tenemos que ver su creación. Es inmensa, es tremenda, es espectacular. Qué variedad de flores, qué variedad de animales, qué variedad de paisajes, qué variedad más enorme. Y nos ha dado la capacidad de visualizar el pasado, que se le llama memoria, y la capacidad de imaginar, de proyectar el futuro, que se llama sueño. Pero no sueño, porque hay 2 tipos de sueño. Hay un sueño que es una quimera, es una ilusión, es un soufflé, muy aparatoso, muy grande, pero dentro solo hay aire. Y hay sueños que están fundamentados, que están cimentados, y es a ese sueño al que nos llamamos. Quizás para no equivocarnos, vamos a conformarlo como proyecto de vida. Un proyecto de vida es el horizonte que yo me trazo y al cual dirijo todos mis esfuerzos. Ahora, para que este proyecto de vida sea consistente, para que este proyecto de vida sea importante, requiere creatividad. Napoleón decía que
la imaginación gobernará el mundo, Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Nos parecemos más a Dios en cuanto somos capaces de desarrollar nuestra proyección de futuro, de soñar un horizonte, de ver una perspectiva de vida. Ahora, para darle consistencia a ese futuro, para que el sueño no sea una quimera, no sea una ilusión, porque también hay muchas personas que van detrás de sueños que son quimeras, que son puro humo, que no tienen ninguna consistencia. Para garantizar esa consistencia, yo tengo que hacer que mi sueño, el propósito de mi vida, sea aquel para el cual Dios me ha creado. No hay nada en la creación, no hay nada hecho por Dios que no tenga un propósito específico. Nada. Podríamos poner tropecientos mil ejemplos. Cada cosa, cada animal, cada planta, tiene un propósito definido. Ahora, ¿por qué solo 1 de cada 9 personas, por qué solo 1/10 parte son capaces de visualizar un proyecto de vida y seguirlo? O dicho de otra manera, ¿por qué 9 de cada 10 fracasan? Fracasamos a la hora de desarrollar y seguir un proyecto de vida porque nos enfrentamos con gigantes que dificultan, incluso impiden el desarrollo de ese proyecto de vida. Los gigantes son de múltiples formas. El gigante puede ser el dinero, puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida, puede ser tantos obstáculos que tenemos que enfrentar día a día. Por eso el tema de hoy es cómo enfrentar los gigantes de la vida. ¿Qué nos dice la palabra en la manera de enfrentar y vencer a los gigantes? Y para hacerlo tenemos un pasaje en la Biblia que se encuentra en 1 Samuel capítulo 17. Este pasaje nos dice que los filisteos reunieron su ejército para la batalla, los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía 3 metros de altura. Tela marinera, 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce, su cota era de malla, hecha de bronce, pesaba 57 kilos, también tenía puestos protectores de bronce en las piernas, llevaba sobre el hombro una jabalina. El asta de esta jabalina era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, y su escudero iba delante de él. Menudo tipo, Menudo tipo. Es la historia que todos conocemos como el enfrentamiento entre David y Goliat. No es nada nuevo. Pero hermanos, con demasiada frecuencia, casi todas las veces, nosotros interpretamos mal este pasaje. Porque para nosotros la lucha entre David y Goliat la interpretamos como la crónica de una victoria imposible. David, un soldado ejercitado para la guerra de 3 metros de altura. Goliat, David, un adolescente, un joven, con una honda y un bolso. También llevaba el bastón de pastor. Pero estamos equivocados y vamos a verlo. En primer lugar, vamos a entender el escenario
vamos a entender el escenario en que suceden las cosas. Esto es Israel en aquella época. Veis que Israel, en la parte del mar, donde hoy está Tel Aviv y todo eso, estaba la región de los filisteos y alrededor estaban todas las tribus de Israel. Israel tiene una característica geográfica muy interesante. Veis que hay una cadena montañosa hacia el oriente, hay una zona de dunas, de valles y colinas en el centro, que es donde están las principales ciudades de Jerusalén, y luego está la ribera del Mediterráneo, que es plana y es fértil. Evidentemente, la zona que está entre la montaña, esa zona de dunas que está entre la montaña y la llanura del mar, que se llama la Céfala, esa zona es importantísima. Hoy día es muy bella, evidentemente, pero es muy importante porque es una situación de privilegio que permitía situar las ciudades de tal manera que fueran fácilmente defendibles. Y para entrar a Israel, desde la costa, tenían que pasar por ahí. Eso hace que a lo largo de la historia, durante 3000 años, casi todas las batallas se hayan dado por esa zona, porque es la zona más estratégica. En esa zona, veis aquí en un corte del terreno, vemos aquí la cadena montañosa, en medio de la cadena montañosa el valle del Jordán, después está la Céfala y luego el Mar Muerto. En uno de esos promontorios estaba el valle en que se presentaba la batalla. En un lado el campamento de los filisteos, en otro lado el campamento de los israelitas y en medio del valle. ¿Qué ocurría? Los dos ejércitos habían llegado a ese punto, pero habían llegado a un punto muerto por una sencilla razón. Para pasar a las posiciones contrarias tenían que atravesar el valle, y atravesando el valle se hacían vulnerables al enemigo. Entonces, y luego, aparte de eso, tendrían que atacar al enemigo en su vida, con lo cual les hacían más vulnerables. Entonces se queda en una zona una zona muerta en que ninguno de los ejércitos estaba dispuesto a asumir las tremendas pérdidas que supondría cruzar el valle para poder atacar al enemigo. En ese punto muerto en que se encontraban, los filisteos creían que tenían la solución. Y la solución era la lucha de paladines. La lucha de paladines es una cuestión que a lo largo de la historia, durante muchos años, se había dado hasta las guerras modernas. Uno por cada bando luchaba y el que vencía, pues se consideraba vencedor. Era una manera de ganar una batalla sin muchas pérdidas. Los filisteos creían que tenían la situación controlada. Los filisteos creían que tenían todas las de ganar. Y ahí es donde nosotros interpretamos mal este pasaje. En primer lugar, la Biblia nos enseña, y os invito a abrir vuestras Biblias para seguir el pasaje atentamente, la Biblia nos enseña el enfrentamiento entre David y Goliat. Para saber el enfrentamiento entre David y Goliat, tenemos que entender la composición de los ejércitos en aquella época, porque si no, tendremos una idea desenfocada de David. En primer lugar, David era un niño, un adolescente, un pastor, aparentemente indefenso. En segundo lugar, Goliat tenía una armadura de chupadómine, es decir, lo máximo en armadura que se podía tener en aquella época. Los ejércitos antiguos tenían 3 unidades importantes. En primer lugar, la caballería que estaba compuesta por carros de combate, carros literalmente que estaban adiestrados para la batalla, y la caballería propiamente dicho, hombres a caballo. Tenían la infantería pesada, que era Goliat. Veis ahí
la armadura, más o menos, que describe la Biblia de un hombre de infantería pesada, 50 kilos, la malla, la pechera, es decir, era pesada, no se podían mover con gran facilidad, pero también tendría algo que nosotros diríamos que sería, por decirlo de alguna manera, la artillería, que estaba compuesta por arqueros y honderos, hombres que manejaban hondas, ¿de acuerdo? El hondero es anterior al arquero. Es decir, en los ejércitos antiguos, el hondero era una parte importante del ejército. El hondero era una persona que manejaba, ¿sabéis lo que es una honda? Era un trozo de cuero con 2 tiras de cuero, de cuerda, que se manejaban. Un hondero era una persona que estaba, lógicamente, habituado a utilizar la honda como arma de guerra. No era una diversión, era un arma de guerra. Imaginaros que el hondero, un hondero adiestrado, podía dar con su piedra a un ave en vuelo. Tenía una gran capacidad, una gran precisión. Una gran precisión. Un hondero adiestrado daba entre 6 y 7 vueltas a la honda por segundo y lanzaba la piedra con una velocidad de 35 metros por segundo. Es decir, que a 100 metros que calculamos que estaría Goliat, le pegó la pedrada en 3 segundos. Y lo más importante, la piedra que dice que coge del arroyo, nos dice la palabra de Dios, era sulfato de bario. ¿Por qué sabemos que era sulfato de bario esa piedra? Porque son las piedras que todavía hay en el valle de Ela. El sulfato de bario es una piedra tremendamente consistente y pesada. Si hoy utilizáramos una ciencia que se llama la balística, a 100 metros, lanzada esa piedra por un hondero adiestrado, el blanco recibiría un impacto semejante a un disparo de un revólver de calibre 45. O sea, que de indefenso David, nada, de nada, de nada. Un calibre 45 de pistola tela marinera, no es un 22. Entonces nos damos cuenta que, en primer lugar, leyendo atentamente este pasaje, vemos que David es sobreestimado. Ahora, también vemos que David cambia la estrategia de combate. Goliat se esperaba enfrentarse con otro soldado de infantería pesada, en un combate cuerpo a cuerpo, en donde David tenía menos porvenir que Bartimeo antes del milagro. Pero David no estaba dispuesto ni estaba pensando en ese enfrentamiento. E incluso cuando le dan que se ponga una armadura y se ponga el traje teóricamente para equipararle con Goliat, dice que no, yo no me puedo mover con esto, yo no estoy acostumbrado. Es decir, el primero, David cambia las reglas. En segundo lugar, nosotros tenemos a Goliat sobreestimado. ¿Por qué? Vamos a ver, nos dice la palabra de Dios que Goliat medía, ¿cuánto? 3 metros. ¿Qué quiere decir esto? Es una altura inusual. El gigantismo se produce por medio de una enfermedad que se llama acromegalia, que consiste
en que se genera un tumor en la hipófisis, en la glándula hipófisis, y ese tumor hace que las hormonas del crecimiento se desarrollen mucho más de lo normal. Hasta ahí, todo de acuerdo. Ahora, esto que produce una altura inusual, esto que produce una altura incomprensible, es a su vez el principal problema. Nos dice la Biblia, vamos a mirarlo, en la Biblia nos dice que, primero, Goliat era guiado por un asistente. Delante de él iba un asistente, le iba guiando. Nos dice la Biblia que Goliat se movía lentamente. Tercer lugar, se dice que tarda mucho en darse cuenta de la situación. O sea, baja David, ve a un muchacho con un palo y una bolsa y tal. Vamos, es de cajón de madera de pino que no tenía ningún interés de enfrentarse con él con espada y escudo. Pero tarda en darse cuenta. Y en tercer lugar, hay otro elemento importante que dice: vienes a mí con palos. Y solo llevaba el cayado de un pastor. ¿Por qué todo eso? Un grupo de endocrinos, estudiando ese pasaje, ha llegado a la siguiente conclusión. Uno de los efectos secundarios de la acromegalia consiste en que el tumor crece tanto que presiona los nervios ópticos y el sujeto pierde tremendamente su capacidad de visión. Por eso necesitaba a alguien que fuera delante de él, por eso caminaba lentamente y por eso no se dio cuenta de que David no iba a enfrentarse con él con una espada hasta que la vid estaba a menos de 100 metros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos enseña en primer lugar este pasaje? Los israelitas habían visto en la distancia un tipo enorme, armado hasta no va más, que les había atemorizado. Un gigante enorme. Lo que la Biblia nos quiere enseñar en este pasaje es que los gigantes que aparecen en nuestra vida, a vista de cerca, no son tan fieros. Los gigantes vistos de cerca no tienen tanta potencia. Lo que pasa es que hay que acercarse. Ahora, no solamente David tuvo que enfrentarse a un gigante físico. Antes de enfrentarse con un gigante físico, David tuvo que enfrentarse con otros gigantes. En primer lugar, la demora. Su padre lo retenía. Su padre siempre lo mantuvo en un segundo lugar. ¿Recordáis cuando Samuel va a su padre y dice: preséntame a todos tus hijos? ¿Y no tienes más? Ah, sí, se me olvidaba. Está David, que está con las ovejas. Y en este caso, igual, nos dice la palabra de Dios, David era el último de los 8 hijos de Isaí. Tres de los hijos eran parte del ejército de Saúl. David, sin embargo, se alejaba para ir a cuidar el rebaño de su padre. En primer lugar, David en su vida tuvo que afrontar el gigante de que tú siempre en segundo lugar, el resto de tus hermanos primero. ¿Cuántos de nosotros en la vida hemos tenido que enfrentarnos con ese tipo de gigantes? Tu primo, tu hermana, los demás siempre primero. Pero antes de enfrentarse con el gigante de Goliat, tuvo que enfrentarse con el gigante del desánimo. Nos dice la palabra de Dios que todos tenían miedo. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército de Israel diciendo: ¿por qué están todos en orden de batalla?
elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me matan, los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Goliat también dijo: me río del ejército de Israel, los desafío a que me envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército oían el desafío y tenían mucho miedo. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón de los filisteos se paseaba dándose aires delante del ejército de Israel. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento de los filisteos y desafió como siempre a gritos a los ejércitos israelitas. Y David lo oyó, y los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. David llega en medio de una situación de pánico. David llega y se tiene que enfrentar ante el miedo que atenazaba y paralizaba a todo el ejército de Israel. ¿Cuántas veces nosotros en la vida nos hemos tenido que enfrentar al gigante del miedo? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto al gigante que estaba de nosotros, como los israelitas veían a Goliat? Como una meta inexpugnable, como una meta inalcanzable, como una meta que no podríamos superar. ¿Cuántas veces el miedo nos ha paralizado? ¿Cuántas veces el miedo nos ha impedido seguir adelante? Yo he tratado y conozco muchísimos casos de personas que no emprenden grandes cosas, ni siquiera emprenden casi nada, porque de entrada ya se han dado por vencidos. No puedo, siempre fracasaré. Eso viene enlazado con lo anterior. Te han dicho toda la vida: tú no puedes, tú no eres inteligente, tú no tienes capacidad, tú eres... puntos suspensivos. El gigante del miedo fue otro de los gigantes que David tuvo que enfrentar antes incluso que el gigante Goliat. Otro de los gigantes que tuvo que enfrentar era el gigante de la desaprobación. Sus hermanos cuestionaron sus motivos. ¿Recordáis? David preguntó: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin al desafío contra Israel? Cuando Eliab, hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó y le dijo: ¿qué estás diciendo? ¿Qué son esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y te engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué dices ahora? Contestó David: solo hacía una pregunta. Es decir, ante una simple pregunta, David recibió la desaprobación de sus hermanos. Yo me atrevería a decir que no era la primera vez. Fíjate, dice: ya estás con tus fantasías, ya estás con tus historias, ya estás con tus sueños, ya estás. ¿Qué te has creído? ¿A dónde crees que vas? ¿Qué piensas? La desaprobación es un gran gigante que atenaza nuestras vidas y nos impide avanzar. La mayoría de nosotros, por no decir todos, nos hemos tenido que enfrentar con ese gigante, con el gigante de la desaprobación. Otro de los gigantes, el cuarto de los gigantes, era la duda. Probados.
¿Cuántas veces de nosotros hemos sido marginados? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido ignorados? Hemos tenido que luchar contra ese gigante. Eres un iluso. Eres un iluso. Ni soñando te crees tú que tienes la mínima posibilidad de salir adelante. Pero David era consciente de sus puntos fuertes. David era un experto hondero. Dice, yo me he enfrentado con leones, yo me he enfrentado con osos, con solo mi honda. Y el segundo argumento de David, y no menos importante, y el Espíritu de Dios está conmigo. Teniendo un equilibrado concepto de nosotros mismos, teniendo un concepto real de cuáles son nuestros puntos débiles y cuáles son nuestros puntos fuertes, sabiendo cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, no hay gigante lo suficientemente grande que nos impida alcanzar el propósito de Dios. Así que vamos a ver lo que es importante, cómo derrocar a los gigantes. ¿Qué hace David para derrotar a Goliat? En primer lugar, ya hemos visto que lo que hace es recordar cómo Dios le ayudó en el pasado. Un oso, un león me han atacado y el Señor, él era un experto hondero. Él manejaba la onda con mucha precisión, pero sabía y era consciente que su principal fuerza, que su principal valor, que su principal punto fuerte no era su habilidad como hondero, sino que la mano del Señor estuviera con él. Mirar, el primer paso que tenemos que hacer para derrotar a los gigantes que atenazan nuestra vida es estar totalmente seguro que estás en el centro de la voluntad de Dios. Estar absolutamente seguro que tu sueño no es una quimera, no es una ilusión, que tu proyecto de vida no está fundamentado en tus ilusiones, sino el propósito que Dios tiene para ti. Dios te ha creado con un propósito, Dios te ha creado para una obra, Dios te ha creado como un proyecto, Dios te ha creado con un fin específico, concreto. Y en la medida que te ajustes a ese propósito, en la medida que recuerdes que tu fuerza viene de Dios, que tu fuerza viene del Señor, que no es tuyo, entonces estarás en condiciones de derrotar a tus gigantes. Y la segunda viene como consecuencia, es decir, el segundo paso es que él usó las habilidades que Dios le ha dado. Es el segundo paso, no el primero. Tu inteligencia, tu habilidad, tu capacidad que Dios te ha dado para que te enfrentes a los gigantes de la vida no es el primer recurso. A veces fracasamos porque lo ponemos en primer lugar. Esas habilidades, esos conceptos, eso que Dios te ha dado es el segundo. Lo primero es centrarte en la presencia y en el poder de Dios. Saúl vistió a David con sus ropas, con las de Saúl. Y David dijo, yo no puedo pelear con tanta cosa. No estoy acostumbrado. Así que se lo quitó y puso 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentarse a los filisteos. No te dejes impresionar por la armadura de otros, por las capacidades de otros, por los elementos positivos que tengan otros. No esperes tampoco alcanzar las condiciones perfectas para pelear. No existen. Eclesiastés dice, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada.
sé consciente de lo que Dios te ha dado. Sé consciente de tus limitaciones, pero también de tus puntos fuertes. Apóyate en tus puntos fuertes. No quieras ser lo que no eres. Imaginaros que si yo quiero ser tenor en el coro de la iglesia, ¿me aceptas como tenor, Pau? ¿Por qué? Con lo guapo y lo alto que soy. Si yo me empeñara en ser tenor en el coro, fracasaría, porque quiero utilizar la armadura de otro. Esa no es mi armadura. Esas no son las habilidades que Dios me ha dado. Yo he visto muchísima gente fracasar por querer ser lo que no es. La palabra de Dios dice: no tengas más alto concepto de ti del que debes tener. Pero en contraposición tampoco menos. Sé realista. No os podéis imaginar la cantidad de fracasos que yo he visto de hombres y mujeres sinceros, pero que no sabían cuáles eran su armadura. Pretenden pelear con la armadura de otro. En tercer lugar, David ignoró a los que derriban los sueños. Dice en Samuel 36 que David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Cuando nosotros tratamos de enfrentarnos a los gigantes que tenemos por delante, con demasiada ocasión, los principales escollos vienen de nuestro entorno más próximo. ¿Recordáis Jesús? Su madre y sus hermanos fueron a llevárselo. Vamos a sacarlo de aquí porque está desubicado. Ha perdido su orientación. Tenemos que ignorar a aquellos que destrozan los sueños. Primero afiancémonos, estemos seguros, porque en ellos nos va el futuro, que nuestro sueño no es una quimera, sino que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Afiancémonos, pero una vez que tengamos la absoluta seguridad de que estamos en el centro de la voluntad de Dios, no nos dejemos llevar por los que son expertos en el desánimo. El cuarto elemento que le llevó a David a derrotar a todos los gigantes, no solo a Goliat, sino a los gigantes que tuvo que enfrentarse en su vida, es que él esperaba en el poder de Dios para la gloria de Dios. Muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, peleamos las batallas para nuestra gloria, para que la gente vea lo que somos capaces, lo importante que somos, lo inteligente que somos, nuestras capacidades. David respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Hoy el Señor te conquistará. En la medida que nosotros entendamos a la hora de enfrentar cada día a nuestros gigantes, que nosotros somos instrumentos de Dios, que nosotros somos herramientas de Dios, con el propósito de que Dios sea glorificado, en ese momento nosotros estamos afianzándonos para la victoria. Todo el mundo sabrá que hay un Dios. Todos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, no con espada ni con lanza.
Esta es la batalla del Señor y los entregará a vosotros en nuestras manos. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Y yo solo puedo ser, solo puedo aspirar, solo puedo desear ser una herramienta útil en las manos del Señor para realizar su obra. Todo lo que no sea eso es estar desenfocado. Todo lo que no sea eso es garantía de derrota. Todo lo que no sea eso es perdición. El fundamento sobre el que se debe edificar nuestra vida es la fe y la confianza en Dios. Fe, confianza, fe como seguridad de que estando en la voluntad de Dios, nada nos apartará de su mano. Que estando en la voluntad de Dios no hay nada que no podamos afrontar. No que no tengamos problemas, no que no tengamos dificultades, no que no tengamos gigantes, sino que en Él, con Él, siendo instrumentos de Él, somos más que vencedores. La Biblia nos dice que según tu fe será hecho. Según tu fe será hecho. La Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia nos dice también que todo lo que no es fe es pecado. Todo lo que no es fe es pecado. Si nosotros tenemos en cuenta todo eso, estaremos en condiciones de vencer a cualquier gigante que se interponga en nuestro camino para conseguir el propósito de Dios en mi vida. El propósito de Dios en mi vida. Hermano, tienes que tener en cuenta que Dios no me pide que sea una persona más inteligente. No tengo que ser mejor persona, no tengo que ser una persona más rica, no tengo que ser nada de eso. Tengo que confiar en Dios y obedecerle. Lo que no es fe es pecado. Y Él dice que yo debo esperar que Él me ayude para su gloria. Para su gloria. Que Él me ayude para su gloria. De la historia de David y Goliat, enfocándola adecuadamente, como nos dice la Biblia, podemos entender, primero, que debo de ser consciente de mis puntos fuertes. El principal de ellos es el Señor. Lo principal es estar en su voluntad, de ser y de querer lo que Él quiere que yo sea y para lo cual nos creó. El segundo que debemos entender es que los gigantes vistos de cerca pierden mucho. A la distancia parecen cimas inexpugnables. De lejos nos amedrantan, pero cuando lo vemos de cerca nos damos cuenta de que no es tan fiero el león como lo pintan. Que los gigantes también tienen sus puntos débiles. No debemos permitir en ningún lugar que la demora nos retenga, el desánimo nos atenace, la desaprobación nos invalide, las dudas nos desvíen. Por el contrario, debemos recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Debemos usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ignorar a los destructores de sueños y esperar en la ayuda de Dios para su gloria. Si nosotros aplicamos esos principios a nuestra vida, si nosotros encarnamos esa manera de actuar y de pensar,
tenemos garantizada la victoria. No por nuestra capacidad, no por nuestra fortaleza, no por nuestra inteligencia, sino por su poder y para su gloria. A mí me gustaría que termináramos este tiempo en un periodo de oración personal. ¿Cuáles son los gigantes que tienes que afrontar en tu vida? ¿Cuáles son esos obstáculos que te impiden alcanzar y gozar la dicha que Dios tiene, quiere y desea para ti? ¿Qué es lo que te impide ser lo que dice la Biblia, más que vencedor? ¿Qué es lo que se interpone entre tú y el propósito de Dios para tu vida? Pon nombre a esos gigantes. Puede ser pecado, puede ser apatía, puede ser miedo, puede ser desaprobación, puede ser enfermedad. Pueden ser destructores de sueños. Puede ser tu falta de fe. Puede ser tu inconstancia, tu indolencia, tu inseguridad. Pon nombre a esos gigantes. Afiánzate en las promesas de Dios. Afiánzate en sus promesas. Afírmate en su señorío. Reconoce los dones que te ha dado. No te dejes embaucar. No seas presa del desánimo. No permitas que las dudas te paralicen. Recuerda, usa, ignora y espera. Recuerda lo que Dios ha hecho. Usa las herramientas que Dios te ha dado. Ignora los destructores de sueños y espera en el poder y la misericordia de Dios. Desea que tu vida sea para su gloria. Vamos a ponernos en pie. Siguiendo en ese espíritu de oración, yo quiero invitarte, si realmente en esta mañana el Espíritu del Señor ha hecho que entiendas que los gigantes no son tan fieros, que los obstáculos no son tan insalvables. Si realmente tú has decidido entregarte a la voluntad de Dios, para que en esa voluntad Dios te dé la victoria, utilizando las herramientas que te ha dado, yo te invito a que donde estás levantes tu mano. ¿Por qué? Que el Señor te bendiga. ¿Por qué os invito a levantar vuestras manos? Porque lo que hagamos tiene que ser para glorificar a Dios. No para glorificarme a mí, ni para glorificar a los hombres que estén aquí, ni para que vean, ni para que me dejen de... Gloria a ti, Señor, porque me has dado la victoria, porque me has dado los recursos, porque me has dado el potencial, porque en ti soy más que vencedor. Si es eso lo que siente tu corazón, yo te invito a que glorifiques a Dios levantando tu mano. Que el Señor os bendiga. El Dios de toda gracia os llene de su poder y de su misericordia.